Hoy hablamos de todo un clásico de los 90 que puso en órbita el género de los RPG japoneses, Final Fantasy VII. La idea original era lanzar Final Fantasy VII en Super Nintendo, con un estilo similar al de su antecesor, Final Fantasy VI, ya que tuvo muy buena acogida entre los fans. Pero por suerte o por desgracia, el desarrollo del juego quedó interrumpido por otro clásico de la época, Chrono Trigger. En 1995 se retomaba el desarrollo del juego, con una idea completamente nueva, entrar en el mundo de las 3D por la puerta grande. Con la aparición inminente de la Nintendo 64, Square se empezó a plantear que sería el hardware perfecto para lanzar su nueva aventura. De hecho, incluso llegó a lanzar una demo técnica para probar las capacidades de la consola, pero se encontró con un problema insalvable. Nintendo seguía apostando por los cartuchos en una época en la que los CDs se empezaban a imponer y Square lo vio claro. Un juego de tal calibre como el que tenían en mente era imposible lanzarlo en cartuchos. Así es como finalmente Square decidió encaminar el desarrollo del juego hacia la nueva y flamante consola que había aparecido el año anterior, la PlayStation de Sony. De hecho, lanzando una pulla a Nintendo, uno de los anuncios publicitarios que apareció en las revistas de la época rezaba: si hubiésemos lanzado este juego en cartuchos, costaría $1.200. Por otra parte, el desarrollo del juego no tenía nada que ver con la historia mística que conocemos hoy en día. Uno de los argumentos que sonaba con más fuerza en los inicios era una historia que se desarrollaba en Nueva York en 1999. Al más puro estilo de una novela negra, un detective llevaba todo el peso de la historia. Y no fue el único concepto descartado, aunque otros tuvieron más suerte. Por ejemplo, uno de los conceptos iniciales presentados para Final Fantasy VII fue descartado por los directivos, pero acabó convirtiéndose en otro clásico de la época, Xenogears. La espada de Sephiroth recibe su nombre inspirado por las dos primeras entregas de la saga, en la que un arma llamada Masamune es el más potente del juego. Biggs y Wedge son dos personajes que aparecen a lo largo de toda la saga, aunque en esta ocasión los encontramos como dos miembros del grupo Avalanche. Pues como curiosidad, los personajes reciben sus nombres de dos pilotos del Escuadrón Rojo que acompañaban a Luke Skywalker en la primera entrega de la saga de Star Wars. Final Fantasy VII tiene multitud de referencias a religiones y tradiciones místicas de los más variopintas. Algunos ejemplos. Midgar y Nibelheim están inspirados en dos de los planos o mundos de la mitología nórdica. El nombre de Sephiroth está inspirado en el concepto judío del árbol de la vida, llamado Cábala. En este árbol, Sephiroth es la representación de todas las facetas de Dios. El nombre de las tres fases de Génova hace referencia al samsara, el ciclo de la reencarnación habitual en religiones orientales. Asumo que a todos los que estáis viendo este vídeo no os va a importar que hable de spoilers, así que aquí vamos con uno gordo. Uno de los momentos más icónicos del juego es la muerte de Aeris, que la primera vez que te pasas el juego te deja de pasta de boniato. Según cuenta el creador Hironobu Sakaguchi, durante el desarrollo del juego su madre falleció y quería representar una muerte completamente desgarradora dentro de la aventura. Pero no solo desgarradora, sino al mismo tiempo esperanzadora, ya que quería dar a entender que la muerte no es el final. Y de hecho siempre ha existido el rumor de que se podía evitar la muerte de Aeris de alguna forma. Investigando en el código del juego todavía aumentan más las sospechas, ya que Aeris cuenta con diálogos en los discos 2 y 3. En base a esto podríamos pensar que Aeris no estaba destinada a morir al final del disco 1, o que de alguna forma podríamos revivirla en los siguientes discos. Si el juego tiene algo curioso es la cantidad de referencias al número 7 a lo largo de la aventura. Aquí van algunas. La sede de Avalanche está en el sector 7. El bar de Tifa se llama Séptimo Cielo. Gold Saucer tiene 7 actividades distintas. El bosque de los ancianos tiene 7 tesoros. Y Falna y Aeris estuvieron prisioneras durante 7 años. Hace 7 años que Cloud se alistó en Soldier. Tifa se pasa 7 días inconsciente. Red 13 cuenta que el meteorito impactará con el planeta en 7 días. Y en la escena inicial, Cloud sube a nivel 7 en su primer combate. Y aquí va un gran mérito para la versión española del juego, y es que es considerada una de las peores traducciones de los videojuegos de la historia. La traducción al inglés del juego tampoco estaba mucho mejor, ya que a los traductores les dieron un texto plano sin ningún tipo de contexto en el que debían traducir del japonés directamente. Cuando llegó el texto a la versión española ya llegaba traducido mal del inglés, por lo que los traductores españoles cogieron el texto en inglés mal traducido y lo volvieron a traducir al español sin ningún tipo de contexto. Algunos ejemplos. Habitualmente se traduce well, que significaría bien, por rueda, que en realidad es will. Hurry, que significa darse prisa, se traduce como hurra, que es la expresión de alegría. La mayoría de las ocasiones en las que hablamos con personajes femeninos, el juego se refiere a ellos como si fuesen masculinos. You, que en inglés se puede usar para decir tú o vosotros, en la versión española se usa siempre como tú sin importar el contexto. Miss, que significa fallar, en la versión española se traduce como merma. Algunas frases sin sentido aparente aparecen durante las escenas de Gold Saucer, como por ejemplo, allí voy, todo junto, en vez de allá voy, y quién participaré. Y por último, party, que en el contexto del juego se debería usar como grupo, lo traducen de las formas más inverosímiles. Como por ejemplo, haz un partido de 3 o su fiesta le espera en el piso de arriba. Algo que si nos llevamos fuera de Japón es que el arma rubí y esmeralda no se incluyen en la versión original del juego, fueron añadidos a posteriori para las versiones internacionales.
Bueno, y hasta aquí llegamos hoy con Final Fantasy VII. No te olvides de darme tu gusta y compartirlo con tus colegas. Y por supuesto, pásate por los demás vídeos que tengo en el canal. Si quieres más Cool Pop, sígueme en Instagram, donde publico diariamente todo tipo de datos curiosos sobre videojuegos, libros, películas, series y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.